Hola chavos, ven mi pantalla y ¿me escuchan? Hola, doctor. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar hoy, a avanzar un poquito más en enfermedad vascular cerebral. Ayer estábamos viendo que cuando un infarto compromete una arteria más proximal, puede afectar los vasos penetrantes y entonces el infarto será más profundo. Si el infarto, o el trombo o émbolo es más distal, deja libre la circulación profunda y entonces el infarto será más cortical, más pequeño. El cuadro clínico, pues ya lo hemos visto, la arteria cerebral media es la más ocluida por la continuidad que tiene de la carótida, esa es la cerebral media. Hemiplegia contralateral, hemihipoestesia contralateral, afasia si el problema es hemisferio izquierdo, mianopsia homónima también por afección de las vías geniculocalcarinas, afección del área 8, que me da compromiso de la movilidad ocular, etcétera, ¿no? Esa sería la afección. Esa escala, es una escala de Cincinnati, escala de Daniels, que es parecida, pues es 3 puntos que sirven. Acuérdense que desde el punto de vista vascular, la instalación de los síntomas es generalmente muy brusca, muy súbita, muy rápida. Un paciente que se viene instalando progresivamente en 6 meses, pues no es un infarto o no es vascular. Puede tener también compromiso motor del lenguaje, pero si es vascular, generalmente es de instalación súbita. Empezamos con la primera sección, que es esa parte anaranjada que ven ahí. Lo normal es que la cara esté asimétrica, lo anormal es que tengamos una parálisis facial. Y si se acuerdan, la parálisis facial que debemos tener en este caso es central. Cierre los dientes, cierre los ojos, eso. Muy bien. Otra vez cierre los puros ojos. Enséñame los dientes. Perfecto. Entonces, parálisis facial central. La maniobra de Barré sirve para evaluar la fuerza de los brazos. No se mueva y no abra los ojos. Aguante un poquito más. Va bajando la fuerza, el brazo va bajando en relación al otro. Y por último, el lenguaje. Ya sea que el paciente no pueda hablar, arrastre las palabras, o que tenga a lo mejor palabras incorrectas, o lenguaje farfullante. Hola, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿No se acuerda? Entonces, cuando platicamos de afasia. Esos serían los datos clínicos. Una de las arterias que más se tapan, ya dijimos, es la arteria cerebral media y también la parte anterior. Y depende de la zona que se tape la arteria, se va a producir el infarto. Entonces, vamos a tener que la evolución de la enfermedad vascular cerebral es mucho tiempo antes. Miren, en la parte de arriba está la luz del vaso, la capa íntima, delgadita, bonita, parejito, el paciente está sano. Pero el paciente empieza años o meses con un proceso degenerativo de la íntima. Fíjense, todo es años. Este paciente en este momento está asintomático, no tiene síntomas, pero ya tiene enfermedad vascular cerebral. Cuando ya se tapa, cuando empiezan los síntomas, pues ya es la parte culminante de la enfermedad vascular cerebral que empezó años antes del día de hoy, que tuvo ya el evento isquémico por completo. De la misma manera, entonces, tenemos nosotros la prevención. La prevención primaria es antes de que venga el proceso degenerativo. La prevención secundaria, pues ya es cuando ya hay un proceso degenerativo, pero todavía no se tapa la arteria, entonces haré prevención secundaria. Generalmente ya es con medicamentos.
Y bueno, aquí en las imágenes, pues es precisamente esto que estamos viendo, la degeneración de la capa íntima que empieza a hacer el crecimiento de la ateroesclerosis. Bien, y eso puede pasar en vasos grandes, pero también en los vasos pequeñitos, los vasos llamados penetrantes, como las arterias lenticuloestriadas y las arterias tálamo perforantes, que vean que coinciden que son vasos muy delgaditos y largos, que vienen de una arteria muy grande, como la cerebral media, que a su vez viene de la carótida y del tronco arquiocefálico, del tronco o del callado aórtico. Bueno, viene una gran presión y vasos muy delgaditos, cuya resistencia a sus paredes se la da el mismo tejido cerebral porque son los vasos penetrantes. Se tapan uno a uno y se llaman infartos lacunares. Y son los que irrigan la parte profunda del parénquima cerebral, generalmente los ganglios basales. Cuando platiquemos de hemorragia, estos mismos se van a romper en bloque, pero ahorita estamos en la isquemia. Entonces se tapa, se llama infarto lacunar. Y un infarto lacunar, pues son infartos chiquitos que se van presentando paulatinamente por la oclusión de los diferentes vasos penetrantes. Bien, ahora, aquí, por ejemplo, vemos en la irrigación la parte profunda, ¿sí? Ahí, vean cómo se tapan la puntita, aquí se taparon. Esos son los infartos lacunares que están generalmente en la región de los ganglios basales. Y voy a tener entonces infartos chiquitos, incluso en tallo cerebral o en el parénquima cerebral. El doctor Haczynski, que es un neurólogo vascular ya grande, muy renombrado, él tiene una escala en la demencia vascular que es la escala de Haczynski. Pero vean la descripción que hace del manejo de la presión arterial. Mientras un paciente tiene en el brazo, la presión arterial que le toman en el brazo, 115/75 milímetros de mercurio, en ese momento ese paciente tiene en las arterias del tallo cerebral o de la base de los ganglios basales 113/73. Pero con esa presión, las arterias corticales bajan a 56/38. Lo que quiere decir que hay una gran diferencia en la perfusión cerebral. Todas estas arterias tienen que ver con la perfusión cerebral. Perfusión, pues es eso, es la sangre que está entrando al parénquima cerebral. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una esponja grandota y ustedes con una manguera le están echando agua desde afuera. Pues sí, la esponja le está cayendo todo el agua. Pero si la esponja no chupa, el agua que chupe la esponja, esa es la perfusión. A lo mejor caerle el agua con la manguera de la irrigación y el agua que chupa la esponja es la perfusión. Hay una escala, imagen, principalmente resonancia magnética, que es la escala de Fasecas, en donde voy a ver las lesiones vasculares, cómo se van aumentando. Lo podemos ver acá. Hay lesiones en Fasecas 1, Fasecas 2 y Fasecas 3. Vean, lesiones vasculares aisladas, son puntitos, ¿sí? Escasos puntos, es Fasecas 1. Pero ¿qué pasa aquí? Ya hay grandes regiones con hay más lesiones vasculares, Fasecas 2. Aquí de plano sí ya tenemos cambios muy severos, hiperintensos en las áreas vasculares, las áreas profundas, que es un Fasecas 3. Esto va de la mano generalmente con un problema de demencia, pero esa es una clasificación. Ahora, el infarto aterotrombótico, por lo regular, es un paciente que tiene ya antecedentes de isquemias transitorias cerebrales o de ataques isquémicos transitorios. También, cuando ya da el evento, evoluciona el déficit más o menos progresivo e intermitente rápidamente. Es un paciente que estaba durmiendo cuando le dio el problema, es decir, empieza durante el sueño o en etapas, eso es muy importante, que coinciden con hipotensión arterial. ¿Por qué
Entonces, durante el sueño, porque en el sueño nos baja la presión a todos. Etapas de reposo, de sueño o de hipotensión arterial. Además, puede haber evidencia de aterosclerosis coronaria o periférica, por lo regular en pacientes añosos que tienen otros factores de riesgo que ya conocimos y ya estamos viendo. Y además puede haber un soplo en el cuello, un soplo carotidio. Alteraciones del pulso carotidio, como ya vimos. Es un infarto arteriotrombótico. El infarto embólico, pues es un émbolo que se desprende, un trombo que se desprende y se vuelve émbolo y tapa una arteria de menor tamaño. Ahí es el trombo, se rompe el trombo, es arrastrado por la circulación y tapa una arteria de menor tamaño. Es un mecanismo embólico, un embolismo arteria-arteria. El embolismo, entonces, arteria-arteria, es un émbolo, un trombo que se rompió y viene de una arteria de mayor tamaño a una arteria de menor tamaño. Y entonces tenemos las causas de embolismo arteria-arteria, por ejemplo, la aterosclerosis de grandes vasos, como la bifurcación carotidia. Ahí clarito se ve, vean, el defecto de llenado en el paso de la sangre, seguramente porque aquí tengo una placa de aterosclerosis. En la bifurcación, es el mismo caso de este paciente con la angiografía, en donde aquí veo los defectos de llenado en el paso del contraste, que seguramente es por aterosclerosis. De la misma manera, la terminación en punta de lápiz de una lesión vascular corresponde a una disección, en este caso una disección carotidia, y esa también es una causa de embolismo arteria-arteria, así como también la presencia de un aneurisma en la comunicante posterior, un aneurisma no roto, y que va a estar presentando precisamente esas manifestaciones de un infarto o un embolismo arteria-arteria. Un segundo, bueno, ok. El otro embolismo es el embolismo del corazón, el embolismo cardiogénico, ya sea por trombos murales, por vegetaciones valvulares, por prótesis valvular, como en la cardiopatía reumática. Bueno, sí. Mire, ahorita estoy ocupado, señor, ¿no me puede marcar a las 11:30 en punto? En punto. Gracias. Entonces, un infarto al miocardio previo, pero la causa más importante es la fibrilación auricular. Esa por mucho. La FA, la fibrilación auricular, es el proceso cardioembólico más común. No pierdan de vista en la imagen de arriba aquí, vean cómo está fibrilando la aurícula, está fibrilando independientemente de la frecuencia del corazón. La fibrilación hace o provoca turbulencia. La turbulencia forma un trombo que sale disparado por los vasos del corazón, ahí va, por aquí lo van a ver, ahí va, y puede ir a cualquier parte. En este caso va a la carótida y va a tapar una arteria. Es entonces, y en un eco, en el eco de abajo, el corazón que está aquí abajito, vean el trombo, ahí está, se desprende y sale disparado. ¿Sí? Entonces, el embolismo, sí. ¿Salen a esa velocidad? O sea, ¿salen muy rápido? Sí, sale muy rápido, de acuerdo a la velocidad a la que sale el flujo sanguíneo. Sí sale igual de rápido. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, se instaura el déficit neurológico en el 80% en segundos o en minutos. A veces el paciente tiene un compromiso del estado de vigilia en el 20%, es decir, que el cardiogénico, a diferencia del tromboembólico,
El otro es en etapas de sueño. Este más bien es con actividad física. El 80% haciendo ejercicio, caminando, corriendo, etcétera, y solamente el 20% durante el sueño. También puede perder el estado de conciencia en el momento del cardioembolismo y algunos pacientes pueden llegar a tener incluso crisis convulsivas. ¿Sí? Eso es normal, ven la frecuencia y ahí sale disparado. Normal. En el estudio Premier, en donde se evaluó en una escala que se llama NIHSS, que es de discapacidad o de secuelas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, se vio que, por ejemplo, el infarto cardioembólico, ahí lo ven abajo en verde, es el que deja más secuelas en los pacientes, más daño, ese infarto cardioembólico. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá con lo que vamos ahorita? No, doctor, todo bien. Ok. Bueno, ahora ya vamos a el otro año, 2 años están ustedes en el internado, en el servicio, ya están en el hospital y llega un paciente con un evento vascular cerebral. Generalmente el paciente llega a urgencias con un evento agudo. Es posible que a lo mejor no llegue tan de urgencias y sobre todo si, como vamos a ver en un ratito más, el paciente no conoce exactamente, no ubica, los familiares no saben la gravedad del problema que puede tener. Ahora, entonces, lo primero, llega un paciente con un cuadro clínico, focalizando, hemiplegia, etcétera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues sí, son los antecedentes que tiene el paciente, hipertenso, diabético, etcétera. Lo que ya vimos, colesterol, triglicéridos, obesidad. La exploración general, seguramente el paciente va a estar hipertenso. Vamos a ver cómo están signos vitales, neurológicamente, con datos de focalización. Y, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Estudios de imagen. Hay un sinnúmero de estudios de imagen que se pueden hacer, pero básicamente vamos a hacer nosotros la tomografía. Porque tomografía hay precisamente en todas partes, casi en todos los hospitales tendremos una tomografía y es lo que vamos a hacer prácticamente de emergencia. Lo ideal es hacer una tomografía de inmediato, porque la tomografía me descarta un evento hemorrágico, aunque el infarto no se ve en las primeras horas, como ya lo vimos. Sin embargo, en el mismo estudio Premier de la Asociación Mexicana de Vascular Cerebral, vemos que hay un retraso en la tomografía hasta de 5 horas. Pacientes, primero, isquemia cerebral transitoria. Comunícate con ese cerebral. Y el doctor está ocupado, entonces abren en la noche, ¿no? O a las 11:30 en punto. Isquemia cerebral transitoria, infarto cerebral, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea, trombosis venosa cerebral. Fíjense, retraso 5 horas. ¿Por qué se retrasa tanto? Uno puede decir, bueno, pues es que no servía el tomógrafo, estaba en mantenimiento, o no estaba el técnico, se llevó las llaves, etcétera. Pero no, el retraso en la tomografía es porque la gente no llega al hospital así de rápido. Se tardan mucho en llegar. Fíjense en este ejemplo que les voy a poner ahorita. Paciente que llega al hospital general, ¿sí? Llega al hospital general hoy en la mañana con un cuadro de neumonía. Y entonces, pues sí, tiene neumonía, los familiares lo llevan porque está tose, un chorro de flemas, expectoración hasta amarillenta, fiebre, tiene neumonía. Entonces, lo que pasa, pues ya le dice el urgenciólogo, le dice al médico interno que le aspire las secreciones, el interno empieza a aspirar las secreciones y se da cuenta que un lado no lo mueve. No mueve un brazo, nada más mueve un lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y le preguntan, ¿no? Que señora y su esposo, ¿por qué no mueve un lado? Ah, pues es que empezó hace 10 días. Empezó a dejar de mover un lado.
El paciente tuvo un infarto cerebral 10 días antes. El infarto cerebral, el daño motor, también implica un daño en la deglución. Tienen disfagia. Y si le insistieron en darle de comer, seguramente broncoaspiró y es la causa de la neumonía. El retraso, entonces, es por el desconocimiento que el evento vascular cerebral es una urgencia. Ahora, si ponemos todavía, adelantando un poco, que la forma de quitar el infarto agudo es con algo que se llama trombolisis o trombectomía, y la trombectomía y la trombolisis tienen que hacerse en las primeras 3 horas, y ya tratar de 5, pues ya perdimos la ventana terapéutica, como lo vamos a explicar más adelante. Este es un caso clínico de un paciente de 42 años que tiene 115 kilos de peso. Está gordillo. Este paciente, entonces, además tiene tabaquismo, 2 cajetillas diarias, y hace como un año apenas le diagnosticaron hipertensión arterial. Ahora, en la madrugada se levanta el bañito y presenta hemiparesia con hemihipoestesia izquierda. Pero mejoró en 5 minutos, o sea, rápido, qué bueno, mejoró ya. Se va a acostar nuevamente, pero 10 minutos más tarde otra vez, nomás que ahora ya totalmente hemipléjico. Es llevado al hospital, la esposa rápidamente le habla a un hermano de él y lo llevan al hospital. Llegando al hospital, hemipléjico, 1 hora después que había empezado el problema, fíjense, la primera hora, le hacen una tomografía, y la tomografía es esa que ven arriba a la derecha, es normal aparentemente, pero tiene ahí, si se fijan, tiene una hiperdensidad de la arteria cerebral media. Quiere decir que está tapada. En la tomografía no se ve el infarto, pero sí se ve la arteria tapada. Ahora, en ese mismo momento se le hizo al paciente una resonancia magnética con perfusión y resulta que evidentemente vemos ya una zona isquémica. Estamos en la primera hora. Se pudo hacer una angiotomografía y vean qué claro se ve. Ahí está la flechita. ¿Dónde está tapada la arteria? Aquí sí llega hasta allá. Aquí ya no irriga esta parte. Entonces tiene una oclusión en una angiografía, una angiotomografía. Es el mismo paciente, una angiografía. Vean, vamos a ver aquí la perfusión cerebral y vean la falta de perfusión. Esa zona no tiene perfusión como el resto. Se ve grisecito. Y no, es una zona hipoperfundida. ¿Ok? Bueno, entonces, tiempo es cerebro. Se dice que el tiempo es cerebro. Cuanto más rápido se atienda al paciente, más células se podrán salvar. ¿Qué ocurre cuando uno llega al hospital por un accidente cerebrovascular? ¿Qué es la resonancia magnética funcional? La resonancia magnética funcional es la adquisición de imágenes de resonancia magnética que nos proporcionan información de la función biológica del cerebro, además de la parte anatómica. La resonancia magnética funcional tiene muchas secuencias. Vamos a revisar nosotros 3: difusión, perfusión y espectroscopía. ¿Qué es una, qué es otra y qué es otra? La difusión es el comportamiento del agua. La difusión es ver la movilidad de las moléculas de agua, tanto extracelular como intracelular. La direccionalidad de las moléculas de agua se llama difusión. Y en un evento isquémico, la difusión me muestra de inmediato la zona alterada, porque se altera el movimiento de las moléculas de agua. Esa es la difusión. Acuérdense, difusión, agua. La perfusión depende aquí del transporte de la sangre. ¿Qué tanta sangre entra al cerebro, al tejido cerebral?
Entonces, la perfusión de la sangre que está entrando a las neuronas, al tejido cerebral. Por ejemplo, esta es una imagen de perfusión. Miren, este es un paciente con un infarto cerebral. Es una tomografía, ahí está la zona de infarto. Si yo a este paciente le hago en este momento una perfusión, ¿sí? Fíjense, es la misma perfusión del paciente cuya tomografía vimos hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? Vean, hay una zona 100% hipoperfundida, 100% perfundida, una 0%. Pero hay toda esta zona transitoria que no tiene el 100% de perfusión. Por lo tanto, sí, pues esta zona está funcionando al 100, pero esta no tiene nada, o sí está en 0. Pero esta zona transicional tiene cierto porcentaje de perfusión, lo que significa que a lo mejor está viva esa zona, pero no está funcionando. La perfusión disminuida no le alcanza para desarrollar una función completa o una función específica. Pero esa zona es potencialmente rescatable. Entonces, con la perfusión, nosotros podemos ver la sangre que está entrando al cerebro. Por último, la espectroscopía. En eso tenemos nosotros, la espectroscopía mide la función biológica. Es decir, yo puedo medir los neurotransmisores, puedo medir la acetilcolina, la creatina, ¿sí? Puedo medir la noradrenalina, eso lo puedo ir midiendo. Y entonces, por ejemplo, ahí vean, incluso el ácido láctico lo puedo ver en el caso de un infarto, la acetilcolina, la noradrenalina. Esa sería la espectroscopía, como acá. Tomo un cuadrito, veo la acetilcolina, creatina, la noradrenalina, igual del otro lado, aunque aquí hay lactato, lo que quiere decir que hay una zona isquémica, una zona de infarto. Bien. Este es un caso de una pacientita de 75 años de edad. La paciente ella de repente despertó a las 7 de la mañana y zúmbale, hemipléjica, y rápidamente se empezó a deteriorar. La llevan al hospital y se le hace una tomografía. La tomografía que no se ve, no tenemos, pues salió normal. Pero en ese momento se le pudo hacer una resonancia magnética por difusión. Recuerden que la difusión es la movilidad del agua, el comportamiento del agua. Y veo que ya tiene un infarto. Ese es un infarto cerebral. ¿Ya? Pero la paciente está muy deteriorada. Entonces, si la paciente está muy deteriorada es por algo. Les pido rápidamente al radiólogo que me ayude a hacer una resonancia con perfusión. Y entonces me doy cuenta que la zona hipoperfundida, híjole, pues es mucho más grande que la zona de infarto. ¿Sí? Entonces tengo una gran zona de hipoperfusión, que por supuesto no está funcionando adecuadamente. Y esa zona hipoperfundida pues, no está funcionando, pues grandísima. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Obviamente, esta zona de hipoperfusión me explica que la pacientita esté tan deteriorada, casi en coma. ¿Sí? Por una gran zona de hipoperfusión. 48 horas después, la paciente sigue igual de malita, prácticamente sin respuesta, muy, muy parecido como estaba en un principio, y cuando le hago la resonancia, veo que el infarto se extendió. El infarto entonces ahora se extiende, y entonces con eso vemos, esta zona que no era infartada, pero sí estaba hipoperfundida, pero estaba viva, pues se acabó de morir y se infartó. Clínicamente no cambió porque la zona de hipoperfusión pues no me dejaba que funcionara el cerebro adecuadamente. Sin embargo, pues eso es lo que sucede. Esta es la zona llamada de penumbra isquémica. Entonces, en este momento, en las primeras horas,
voy a trabajar durísimo para rescatar la zona de penumbra isquémica. La zona de penumbra isquémica siempre se presenta alrededor de una zona de infarto. Ahí está el infarto, aquí está la zona de penumbra isquémica. Es esa zona, una zona o una área de flujo sanguíneo cerebral reducido después de una oclusión arterial, pero en la cual preserva su metabolismo energético. Es decir, no funciona en su función específica, pero es una zona que está viva todavía. Midiendo el flujo sanguíneo cerebral en mililitros por 100 gramos de tejidos por minuto, lo normal es de 50 a 55, lo anormal, ven, la zona de penumbra, 15 a 35, menos de 15, muerte. Entonces, la zona de penumbra es el 2, el infarto es el 3, el tejido cerebral es 1. De lo que se trata es que el T2 se vuelva 1 y no se vuelva 3. Vean qué pasa cuando se tapa la arteria. Ahí viene, primero todo es penumbra. Y conforme va pasando el tiempo, el infarto va creciendo, el cerebro se va muriendo, y la zona de penumbra, pues cada vez hay menos penumbra, pero hay más infarto. Y todavía va a haber una zona de penumbra crónica, ¿sí? Una zona de penumbra crónica, porque todo el tiempo, aunque el paciente ya se vaya de alta, pues es permanente. Ya está en la zona de infarto. ¿Cómo estuvo? Primero, en mi primer minuto toda la penumbra. A los 30 minutos ya estaba el infarto ahí establecido, chiquito. Fue creciendo a la hora, a las 2, a las 3. Pero aunque el paciente se va, sigue con una zona de penumbra que puede seguir tapándose como de paso el tiempo. Entonces tengo 3 zonas directamente. El infarto cerebral, la zona de penumbra isquémica y una zona que se llama oligemia benigna. Es decir, esta zona baja su perfusión, baja su flujo y le convida un poquito a la zona de penumbra isquémica. Esa zona le ayuda, le convida un poquito para que la zona de penumbra isquémica sobreviva. Los vasos sanguíneos se pueden tapar, pueden ocasionar infartos en cualquier nivel. Hay síndromes vulvares, síndrome de Weber, síndrome de Wallenberg, o lesiones a nivel de tallo cerebral, que serían muy, muy específicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chavos? No, doctor. No, doctor. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé si mañana haya clase, yo les aviso, pero si no, nos vemos el jueves para terminar vascular cerebral. En tu envío, Gracias, doctor. doctor. Bueno, cuídense, saludos. Gracias, doctor.